Bueno, enfóquenlos a ellos. Pues yo por el Nosotros Milao tratando de- Escalante sí encuentro una negra. Sí, no, pero también eso es... Sí, sí, no, Estaba. por Milao allá en Esparza. Todos, ¿quién no tiene? Como, y hay, es Aún que le más. señaló dos cosas. Había un negro y había un cura de por medio por línea sí, sí. directa. Bueno. Y eso la Y enfermó. no negas que el cura era negro. No, no. Ve, pues, No, ahora falta que No, no, fuera. además del negro había un yo cura. sé, yo que pues quiero si un cura fuera negro argentino. peor habría sido que fue. No, No, mi mamá se puso. Mira, como agua para chocolate. en mi escalantada de para atrás aparece una negra, Ajá. casada con un señor Marchena, que es el único Marchena que había en Costa Rica. Todos los Marchena de Costa Rica descienden de esa negra. Está bueno. Hasta Julián. Sí, Sí, claro. Sí, Todas, oye, todas. hasta Julián. Ahí, Bueno, sí. mija, Bueno, ahí como ya está. Ya sé, tengo el pañuelo en la mano, así que no me enfoque mucho, oye. No, pues, O me avisa. ¿qué de malo hay Dígalo, oye. ¿qué de malo hay en que te enfoques con un paño de la mano? No, no es eso, es que pues, estoy con Claro, lo que pasa es que son alusiones, cardamomo, cardamomo. alusiones subliminales a la nariz y ahí sí entiendo. Ah, caray. Caray. Estamos grabando, ves, te lo dije que estábamos grabando y tuviste que hablar de las alusiones subliminales. Pero mira, tu nariz no tiene nada de subliminal. Se me cayó el subliminal. Sí, es que sí, eso. Espero que no se haya grabado él. Usted debe creer que estamos locos, ¿verdad? Sí, ¿va? No, no es que lo crees, que estamos. Ya tarde, ¿va? Ya, Hemos dicho disparate. No, pero el arte, justamente, Uy, la gente avergonzada, el güey. programa solo existe gracias a que decimos locuras. Si dijéramos solo cordura, no pasaría nada. Es tu arte. ¿O es? Muy bien. Ah, ya empezó. No, va a empezar. Ve, se lo dije, es su arte. Ah, bueno. El No, lo arte que de pasa es que es un programa que no toma muy en serio la vida. Y sobre todo, vida, muerte, infinito. yo no sé si a ustedes les llamó la atención una de esas noticias que aparecen por ahí en la prensa, a veces un poquito destacadas, pero que no tienen ninguna importancia, muchas veces. Esa noticia dice que el grupo de guardias civiles que hacen los honores en los actos oficiales ahora fueron entrenados por los integrantes de la Guardia Real de Inglaterra. Que ahora los ponen de uniforme. Sí, bueno, no sé los No, es detalles. que le copiaron el uniforme para que hagan la guardia como. No, Falta el sombrero. y las dancitas, esas que hacen Sí, para moverse sí, y todo, sí. bueno. Y a mí me parece que eso no tiene importancia. No, pero Dice además que- no lo creo. No, pero hombre, ocurrió ahora en las ceremonias de la independencia y explican que fue que el jefe de protocolo de la Cancillería, cuando hubo un acto oficial, un funeral de un alto funcionario fuera, vio que no se movían con mucho ritmo, con mucha Gracias. armonía, y entonces decidió que eso había que cambiarlo, que deberían verse corrongos. Digo yo, hey, sí, Corrongo. el jefe de protocolo se dio el gustillo Qué de corronguero. ver los corrongos, ¿ah? Eso no tiene importancia. Pero digo yo, Es la traducción perfecta de nice. sí, ¿ah? Corrongo. ¿De Es la qué? traducción perfecta de nice. Nice, sí, puede ¿Verdad? ser. Y corrongo. Pero ¿no les parece a ustedes que tal vez habría sido más productivo para el país que esa gestión para que los ingleses le enseñaran a la Guardia Civil algo, debieron haberla pedido hace mucho tiempo para que les enseñaran un poco los ingleses a la Guardia Civil cómo fue que defendieron ellos las Malvinas, ¿verdad? Para que hubieran defendido Calero. ¿No te parece? Pero bueno, digo yo, hubiera sido más útil, pero bueno, ahora que se muevan así, más corroncamente, pues
me parece intrascendente, ¿verdad? Sin embargo, hubo críticas y comentarios. ¿Qué más da? Podrían salir bailando como en Tonga cuando reciben a un dignatario. Viene en tanga. Exacto, casi en tanga, ¿sí? Y esa es la corronguera de los tonguenses, consiste en llevar unas enaguas de vegetal y moverlas muy, muy lindo, ¿verdad? Eso es lo elegante. No, yo vi hace poquito un programa, yo sé que Beto me va a decir, claro, vos siempre estás en la televisión, pero no importa, lo dije. Un programa de ciencia, ya te curaste. Science. Vive prendido el televisor. En Science, en que empiezan a hablar del cerebro, de cómo, por qué están los hemisferios, por qué los zurdos razonan y todo con el hemisferio derecho y los derechos con el hemisferio izquierdo, y empiezan a mapear, a hablar de las diferentes zonas que ya han sido detectadas y analizadas, la zona de Broca en la parte del oído, la zona que está aquí al frente, arriba, de la vista. La de la pava. La de la pava, sí. Y acá, que son los sentimientos en la parte frontal. Por eso a los locos les hacían la lobectomía, les quitaban la parte frontal, sí, en un montón de hospitales hace años, para que se tranquilizaran a los criminales porque les quitaban el espíritu, la fuerza de la mentalidad, una cosa horrorosa. Hay una película que se llama, no me acuerdo cómo es, de un gran actor ay, ¿cómo se llama esa película? Que habla de eso. ¿Cómo se llama cada actor? Bueno, uno que se está retirando ahorita, muy conocido, muy famoso. The one who flew from the cuckoo nest. ¿No eras? ¿Cuál? The one who flew The one who flew from the cuckoo nest. Ese. Bueno, ese. ¿Cómo se llama? El que voló del nido del cucú. Sí, pero ¿cómo se llamaba ese actor? Bueno, ahora ya, yo recuerdo quién era. Ese, es el mismo actor del, ¿cómo se llama? El de la tal llama dos veces, ¿cómo se llama? No es el cochero, es el cartero llama dos veces. Sí, ese mismo actor. Ya sé quién es, muy antipático. Sí, pero es un gran actor. Pero bueno. Jack Nicholson. Bueno, Jack Nicholson. En esa película sacan eso del Ku Klux, no sé que no era el Ku Klux Klan, pero la operación de la parte frontal. Pero bueno, lo interesante es... Estaba dando una prueba de erudición y resulta que fue una película que lo aprendió. No, hombre, que en una película salió eso, pero eso lo habla. Esto lo habla. Espérate. Pero entonces va describiendo las zonas y llega a lo que se llama el jugum esfenoidale, que está aquí en el puro centro, que le llamaban la silla turca por la forma que tiene, que los antiguos decían que ahí estaba el alma. Y entonces explica por qué, y resulta que es el centro electrónico de donde arrancan todas las líneas para las diferentes zonas, la del oído, la de la vista. O sea, es la silla del cerebro. ¿La qué? La silla del cerebro. La silla del cerebro. Bueno, pero yo empecé a verlo y les voy a explicar por qué me apasionó. Porque cuando andaba yo con el problema de mi hijo, con Gustavo, me hablaron de que en Francia estaban haciendo unas operaciones de lobectomía para agilizar, es decir, conectaban de otro de los órganos hacia el oído y que lo ponían a oír. Y entonces me fui yo con mi mujer a ver qué era. Pero efectivamente lo estaban haciendo, pero había ciertos detalles, por ejemplo, que dejaban una pieza de control arriba de la piel, un cable bajo la piel, y dejaban para que la persona pudiera en un momento determinado apagar o prender,
y mi hijo dijo, no, que ni loco, porque le gustaba meterse a la piscina y que con eso no se podía. Y efectivamente, claro que no se podía. Nunca se me olvidó el detalle, que él no aceptó que le hicieran el asunto ese. Pero estoy hablando de hace 30 años, más o menos, y él va a cumplir 50 o 60. Hace 40 años de eso. Y ya en Francia estaban empezando a hacer eso. Bueno, y entonces todo el programa fue en el mapeo del cerebro. Y todavía hablaban de que, por ejemplo, hay ciertos casos en que, aunque fuera un zurdo, de repente saturaba su lado derecho y empezaba a utilizar el izquierdo. Es decir, grandes genios. Entonces citaron el caso de Einstein, que le hicieron todas las análisis y descubrieron que era una de las personas que más había usado su capacidad cerebral y que él era derecho y que había usado partes del hemisferio izquierdo. En fin, a mí esas cosas me interesan, pero ya expliqué por qué, porque he estado pendiente. Pero te has llevado un buen rato contándolas. Sí, ahí sí. Sí. Entonces, Yo estoy seguro que a la gente... No, yo conozco un interesa. caso Sí, de sí, un niño concreto que es derecho. Ajá. Pero cuando los demás juegan con el fútbol, le dicen, tengan cuidado que es zurdo. Porque resulta que cuando juega fútbol, Es zurdo. es zurdo. ¿Quién es? Un chiquito que conozco. Y entonces, claro, es muy interesante. Yo había visto ambidiestros. Yo no me extraño de eso. Yo soy zurdo por una cantidad enorme de cosas. De veras. Pues este caso a mí me asombra porque patea siempre, es decir, las jugadas decisivas, Con la izquierda. con la izquierda, tanto que los demás niños dicen que hay que cuidarlo porque es zurdo. Y él es Ahí, diestro por totalmente. cierto, ya casi al final citan un caso que a mí me llamó la atención poderosamente, de un niño con la síndrome de Down que le hicieron mapeos, le examinaron y solo tenía una porción pequeñísima del cerebro. Y esa porción pequeñísima del cerebro la utilizó de tal forma que casi se convirtió en un niño normal. Es decir, sorprendente, trabajando con computación, con un montón de cosas, con una porción infinitesimal del cerebro. Es decir, cómo efectivamente puede, digo yo, como rehabilitarse, ¿verdad? No sé, pero son cosas, ya te digo, a mí, a mí cuando yo por eso me meto mucho a Science, porque me apasionan esas cosas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en una persona normal, cuando vos examinar ciertas habilidades normales de la gente, te das cuenta de que tienen que tener un uso, el uso del cerebro entraña una capacidad que va más allá incluso de las más grandes computadoras que se puedan imaginar. Sí, cuando uno conduce, por ejemplo, en la carretera, vamos a ver, una conducción normal, la cantidad de retroalimentación que tienen que darse para que uno capee un hueco, por ejemplo. Y cuando uno lo hace instintivamente. Sí. Bueno, es que uno dice instintivamente, sí. Pero perdón, algo ocurre claro, que se hacen todos los cálculos. Que te despierte el instintivamente. Es instintivamente, sí. instintivamente. Porque no es una decisión que tomás muy meditada. Pues sí debe haber meditación, sin alevosía. Bueno, no. Sí, debe haber meditación, pero no, es improvisación, ¿por qué negar? Que puede decir que es una reacción rápida a un asunto que se presenta ya. Claro, pero el problema es, don Alberto, que... Y cuando vas manejando se te presenta cada Pero la cada reacción minuto. es certera, ¿por qué? Sí, porque es inteligente. Sí. Entonces sí hubo meditación, como un flash, pero hubo. Porque incluso en los cerebritos menos dotados, como digamos las hormigas, uno aprende cosas que a veces se dice, ¿cómo diablos puede ser que lo hagan? Esa historia de las hormigas de los bosques que se orientan por el mapa del cielo. El mapa del cielo. Sí, eso claro. no lo sabía. Viera que es una cosa... Sí, increíble. La historia de una hormiga que sale temprano, digamos, del hormiguero,
durante un periodo muy largo, tal vez de varias horas, va a hacer un recorrido, por la razón que sea, y vuelve al mismo lugar. Ajá. Entonces se habla de que fluidos químicos y todo eso, no es exactamente, en ese caso no es así, sino que la hormiga va acumulando en su memorita, No, y su no está memorita, chiquita, que va. una serie de placas como cuando le hacen a uno un tac Sí, sí. del tejido, digamos, vegetal del techo del bosque. Sí, sí. Y ese es el mapa que lo orienta. Si vinieran unos vándalos y se apiaran unos árboles ahí, Se pierde. se pierde. Le hace una catástrofe ecológica de verdad a la hormiga. Ahora, siendo el cerebro de la hormiga tan pequeño, porque imagínense, uno no tiene que... Pero uno la juzga pequeño, pero a nivel hormiguero no es pequeño. No, por eso, bueno, pero si en ese chip Sí, sí. natural tan pequeñito Sí, sí. puede acumularse esa información diariamente, que todo el tiempo, hay en la naturaleza una capacidad de procesamiento de datos, como dirían, Sí, sí, que todavía no se está muy lejos de Vos alcanzar. relataste aquellas hormigas que se metían en el otro hormiguero. Bueno, ese es otro extraordinario también. claro. Sí, sí. Pero ahora uno dice, bueno, una pregunta también de esas que lo dejan a uno perplejo, ¿cómo en un hormiguero, hablando de hormigas, ¿cuál es el individuo, la hormiga o el hormiguero? ¿Cómo? Ah, bueno, fíjate que es una pregunta que parece rara, pero no. Sí. No, pero meditala. ¿Quién es el individuo? Tanto es así que fíjate que, por ejemplo, si ocurre lo siguiente. No, parece ser el hormiguero. No, exacto. Sí, sí, Hay sí, un, sí. Parece ser el hormiguero. Sí. Es un sitio geográfico. Un punto, no, el hormiguero, Para el ellos. conjunto de las hormigas, ve que, por ejemplo, Y como el de las abejas también. bueno, Ahí podría está. ser, pero Sí. el de las hormigas es como muy, como no tiene el factor tercera dimensión ahí arriba, Sí, sí. el vuelo, las hormigas se desplazan en un periplo que uno no sabe por qué, pero ellas lo necesitan porque lo están haciendo. Y de pronto, atravesando una ramita que sirve de puente, se quiebra. Y entonces, un montón de ellas se ponen de tal manera que se constituyen en puente Sí, para que sí, sigan sí. pasando los demás, a pesar de que ellas se van a morir. Sí. Entonces dice uno, ahí quién es el individuo, ¿verdad? Entonces es como uno podría pensar, es como si yo sacrificara un pedacito de piel de la punta de este dedo para salvarme esta otra parte. ¿Nunca te has puesto a meditar qué es lo que se comunican las hormigas cuando se encuentran y hablan por un instante y sigue cada una para su lado? Y se vuelve a encontrar con otra y le comunica algo, porque un minuto están paradas hablando entre sí o comunicándose, Bueno, comunicándose. Como hormigueando. Sí, pero qué... Sí, no, Es todo eso. interesantísimo decir qué se comunican. ¿verdad? Pero, todo- Puede ser que hay un problema más adelante. Que No, se- pero si vas por ese camino, terminarás preguntando en qué idioma se comunican. No, es decir, ¿qué se comunican? Eso es. A eso ¿Qué? me refiero. ¿Y digo, por qué se medios Claro. se comunican? Bueno, tienen las no, antenitas. serán medios visuales, medios auditivos. Eléctricos, yo voy a preguntar. Pueden Y ser claro, eléctricos, pueden ser. ahí uno está hablando, bateando, pero sí, esas claro, cosas. Me sí, imagino ocurren. que las hormigas deben ser una de las especies que más preocupan a los científicos, o que más ocupan a los científicos. Ah, no, claro. No, Porque las son que una más espe- ocupan son las abejas, lo que más han estudiado. ¿Quién sabe? Bueno, Puede ser. Bueno, yo he leído más libros sobre abejas que sobre Bueno, hormigas, pero sí, a pero- eso me refiero. Libros científicos, ¿verdad? Que explican absolutamente todo lo que pasa en un... Pero una jaula. en todo eso siempre, según donde se ubique uno, si uno va a una universidad del centro de Estados Unidos, probablemente están más preocupados por las abejas en vista de que existen problemas para la agricultura en relación con eso. Sí, la famosa apicultura. Pero cuando a usted le dicen esto, por ejemplo, en un bosque tropical o
o subtropical cualquiera, se calcula que el peso de las hormigas que están debajo es igual al peso de los árboles que están arriba. ¿Cómo? Bueno, el peso de las hormigas Sí, que sí. están debajo Ajá. es igual al peso de los árboles que están arriba. ¿Pero estás hablando en serio? No, o estás- eso alguna vez lo leí. o Y es entonces, una especulación? no. Lo estoy recordando porque a mí, yo no lo creí, pero no me lo estaba, y recuerdo que no lo estaba leyendo yo en Charlatán. Entonces dice uno, bueno, vamos a ver, suponer que se equivoca en un orden de 100, aún así, es increíble, ¿verdad? Lo que pasa es que usted no las ve. Sí, claro. Y entonces ahora Un usted mundo pregúntese, ¿qué subterráneo. pasaría para la ecología de ese bosque si de pronto las hormigas desaparecieran? Debe ser catastrófico, porque la naturaleza del suelo tiene que estar muy influida por ese ir y venir en tunelcitos pues sí, de esa gentezuela ahí, ¿verdad? Que gentezuela. sí, y finalmente son cercitos humanitos, no humanos no, pero seres vivos, vivitos. Sí, es extraordinario pensar en eso. Sí, no. Y la verdad es que la ciencia está estudiando eso, pero Por no llega a supuesto. ninguna conclusión. Algún Es día decir, se claro que a la ciencia está lo que decíamos hace un rato, la ciencia está en este momento interesadísima en las hormigas, como puede estarlo en las abejas en el centro de Estados Unidos, por Exacto. razones distintas. Depende.